Saber para servir. Y estamos escuchando, queridos amigos, música de Philippe Le Chancelier del siglo XII, un hombre con una vida bastante atormentada, canciller de la Catedral de Notre Dame en París, y que se encontró en el centro, en el ojo del huracán entre el arzobispado y lo que era la emergente Universidad de París. Un hombre muy representativo de su época, que nos canta y nos evoca al personaje de quien hoy vamos a conversar, Leonor de Aquitania, 2 veces reina tanto de Francia como de Inglaterra, uno de los grandes personajes de ese mismo siglo, el siglo XII, una mujer aguerrida en todo el sentido de la palabra, madre de un personaje muy conocido, Ricardo Corazón de León, y quien nunca realmente se doblegó a pesar de los muchos intentos que los hombres de su vida hicieron porque se doblegara. Una mujer que muchos de nosotros conocemos a través de las diferentes versiones que se han hecho de su vida, con el título León en invierno, una película representada en Hollywood desde hace muchos años y con diferentes versiones, la última de ellas posiblemente con Glenn Close, pero que nos representa la imagen de esta fuerte mujer que, aun siendo acarcelada, porque me gusta la palabra, acarcelada por su marido Enrique II de Inglaterra, no cedió y llegó hasta su fin, pues con el orgullo de una mujer luchadora y de una mujer de gran temperamento. ¿Quién mejor para hablarnos de Leonor de Aquitania que esta gran amiga que siempre nos honra con su presencia en estos jueves culturales cuando nos visita la doctora María Rosa de Lera, doctora en letras, habiendo estudiado en su país de origen, España, en Barcelona, y también en la Universidad de la Sorbona en París. Desde hace muchos años México creo que se ha enriquecido con su presencia, una de las personas que más representa la cultura ciertamente en nuestro país, y a quien recibimos siempre con todo cariño, porque aparte pues le confesamos y profesamos una gran amistad. Que es correspondida. Muchas gracias, Rosita. Y pues, ¿quién mejor que tú, que de hecho has escrito a través de ese maravilloso libro, Reinas, Mujeres y Diosas, parte de la vida de Leonor de Aquitania, que representa sin lugar a dudas una época muy especial? Sí, es una época muy interesante de la historia, no solamente de Francia, sino tiene repercusión en todo el occidente europeo. Ella, una mujer, como tú dijiste, fuera de serie, con enorme temperamento, con una mujer amante de la cultura, de la aventura, del progreso, que fue a la Segunda Cruzada. Pues ella estaba casada con el rey de Francia, la casaron a los 15 años y no podía quedarse esperando, mucho menos con cinturón de castidad, para nada, eso no funcionó con ella, entonces fue a la Segunda Cruzada, una mujer que fue regente cuando Ricardo Corazón de León fue a la Tercera Cruzada, cayó prisionero, tuvo que pues buscar o recabar el rescate. Es la época de Robín de los Bosques, es la época del amor cortés, el famoso Robin Hood. Robin Hood, sí, exacto. Es la época de los templarios, cuando surgen los templarios, porque Bernardo de Claraval era el capellán del rey de Francia, Luis VII, que era su esposo. En fin, una época muy interesante, de grandes cambios, en las que Francia es el epicentro de ese cambio cultural, que tiene como centro también las cruzadas. Podemos decir que Leonor se involucra de lleno en todo lo que es su época, y que, casada con el rey de Francia,
habiendo sido ella hija de nobles, por supuesto, sí, heredera de lo que es Aquitania. Heredera, la más rica heredera de Francia, porque ella era hija del duque de Aquitania. Y Aquitania comprendía la parte sureste de Francia, comprendía territorios como Guyena, como Gascuña, territorios muy ricos, tanto por sus tierras, también por su cultura, porque por todo ese territorio habían pasado muchos pueblos que habían dejado un sedimento cultural, como en el mediodía de Francia. Por lo tanto, si comparamos la región de Aquitania y donde Poitiers, la capital, donde creció hasta los 15 años, que se casó con el rey de Francia, Leonor, con el París de entonces, que era primitivo, ella lo consideraba la corte burda, grosera, maleducada, con poca cultura. Pues vamos a ver un choque de culturas, un choque de temperamentos. Su esposo, el rey, no era el primogénito, y él, Luis VII, estaba dedicado a la oración, porque era su hermano Felipe el que iba a heredar el trono. Muere Felipe a temprana edad y van de repente a sacarlo de su monasterio, de sus rezos y de su vida contemplativa, y a decirle: tienes que ser rey. Esto, imagínate, casado con otra mujer de su misma edad, 15 años los dos, pero una mujer exuberante, apasionada, con unos deseos de vida, con unos deseos también de fiestas, de rodearse de trovadores, de poesía, etcétera. Pues obviamente la mancuerna no fue muy buena y obviamente no tuvo muy buen fin. ¿Qué se pretendía? Bueno, pues que el hijo que tuvieran, varón, porque recuerda que en Francia regía la ley sálica y rigió siempre, no hubo una sola reina como en España o en Inglaterra. Pero bueno, hubo favoritas que reinaban más que el rey, era el poder tras el trono. Pero como existía la ley sálica, lo que esperaban es un hijo varón, y ellos no tuvieron más que 2 hijas, 2 mujeres. Entonces se le daba la culpa a la mujer del sexo del hijo. Hoy se sabe que es el hombre el que da el sexo, pero en aquella época pues las culpas siempre las tenía la mujer. Dijeron: bueno, esta no nos va a dar un heredero. Además, después de la Segunda Cruzada parece que hubo flirteos amorosos de Leonor de Aquitania. Se dice que con Sarraceno, pero yo lo dudo. Ella tenía por Raimundo de Poitiers, su tío, una predilección especial, era como su preceptor. Y después de la Segunda Cruzada nace una segunda hija, pero muere el abad Suger, que los mantenía unidos, y entonces él repudia aquel matrimonio y Leonor regresa a sus dominios de Aquitania y el rey de Francia se queda sin aquellos territorios. Y sin saber el futuro que le esperaba. ¿Qué le esperaba a todavía? Leonor de Aquitania todavía en Inglaterra. Leonor, duquesa de Aquitania y Normandía, condesa de Anjou, señora del Poitou y de Navarra, reina de Francia y reina de Inglaterra. Además de sus muchos títulos nobiliarios que hoy día poco nos dicen, fue una mujer sensible, valiente, inteligente, audaz, posesiva, dominante. Vivió en el siglo XII, el siglo de los trovadores, el siglo de las cruzadas. Fue una mujer apasionada del arte y del progreso, protectora de la música y la poesía, libre en pensamiento y en actitud. Con 2 matrimonios frustrados, madre pródiga de 10 hijos, fue un ser rebelde, libre y por lo mismo solitario.
Y estamos, queridos amigos, el día de hoy, Jueves Cultural, con esta gran amiga a quien tanto queremos y admiramos, y agradecemos su presencia, la doctora en Letras y Filosofía, por supuesto, María Rosa de Lera, quien nos conversa de Leonor de Aquitania. Nacida en el siglo XII, 1122, y como este breve resumen que hemos escuchado con tan precioso fondo musical, nos recuerda pues una época muy agitada, una época donde por un lado se dan ciertos cambios. Cuando hablabas, María Rosa, de trovadores, esto fue una gran innovación. Veníamos a lo largo de el tiempo previo escuchando casi en forma exclusiva música religiosa, música de canto gregoriano, y aparecen en esta época los trovadores precisamente en Francia, precisamente en la corte de Leonor, en donde se le va dando este ambiente un poco más ligero a la vida. Al mismo tiempo, las cruzadas, que representaron tantas cosas para Europa, yo creo que a la larga con un saldo muy negativo, tanto en pérdida de vidas como en las consecuencias que el cristianismo ha pagado y tal vez sigue pagando por aquella situación. Pero el hecho es que esta mujer es repudiada primero por el rey de Francia porque no le da un hijo varón, regresa a Poitiers. Regresa a sus dominios, pero lo curioso es que a los 2 meses de quedar anulado su matrimonio se casa otra vez, lo que da mucho que pensar, ¿no? Es una rapidez, y se casa con un joven que era conde de Anjou y duque de Normandía en ese momento, pero probable heredero a través del ducado de Normandía del reino de Inglaterra. Sería un poco complicado ahora explicar por qué, pero su madre, que no podía reinar, le transmite los derechos de la herencia del trono de Inglaterra. Entonces era un prospecto bueno. Él tiene 19 años y ella ya tiene 30. Ella le lleva 11 años a su segundo esposo. Era un hombre bien parecido, poeta, le gustaba la poesía, eso los unía. Y bueno, algo importante del amor cortés, que no siempre llevó a cabo Enrique II, porque parece que las peleas entre ellos eran terribles y que la jaloneaba por los cabellos. Bueno, creo que toda la corte de Inglaterra estaba aterrada porque ella pues tampoco era una blanca paloma. Pero, no, yo creo que ella también le daba su buen jarrazo en la cabeza de vez en cuando al rey. Pero Enrique pues era más fuerte y la ganaba. Pero el amor cortés lo que hace es revaluar un poquito a la mujer que había estado relegada totalmente. Se cantaba a la Virgen y bueno, todo loas a la Virgen. Pues sí, pero a la mujer, madre, esposa, etcétera, se la tenía arrinconada. Y en el amor cortés algo importante es que son diálogos de amor entre hombres y mujeres, que eso ni siquiera con Platón se había dado. O sea, la mujer tiene voz y voto y puede expresar sentimientos. Entonces ella, por supuesto, se había llevado a sus trovadores a Francia, a París, se va a llevar sus trovadores a Inglaterra. También Inglaterra era mucho más rústica, Inglaterra era totalmente afrancesada, ¿no? Sí, y esos reyes hablaban francés y eran franceses. Bueno, de repente el conde de Anjou, duque de Aquitania, se muere su madre Matilde, el rey de Inglaterra sin herederos, y él se convierte en el rey de Inglaterra. Enrique II. Enrique II Plantagenet, ¿verdad? Llegan a Inglaterra, a esa abadía de Westminster, donde ella va a asistir a varias coronaciones. Ya es su segunda coronación a los 30 años, como reina de Inglaterra, inmediatamente se pone a organizar la parte que le corresponde. Enrique II tiene que poner mucho orden, tanto en el clero, ¿verdad?, que se había apropiado de muchas tierras, etcétera, como en los nobles que no pagaban impuestos a la corona. En fin, Inglaterra estaba sometida un poquito a la barbarie y a la violencia. Y los dos forman una mancuerna maravillosa. Y aquella mujer que había sido repudiada, quizás por ser demasiado liberal, demasiado avanzada para su época, sobre todo para el norte de Francia, más que para el sur,
y que no podía tener hijos hombres, le da a Enrique II 5 hijos varones, más 3 mujeres. O sea, creo que suma 10. Todavía a los 42 años tiene al último hijo varón, que llegó a ser rey de Inglaterra, Juan sin tierra. O sea, increíble la fecundidad de esta mujer, si tomamos en cuenta la edad y el siglo en el que está dando a luz. Y eso no le impide pasar continuamente el estrecho de Inglaterra a Francia para visitar sus posesiones. Es embajadora, es diplomática, interviene en asuntos de Estado, en asuntos de organización de cultura, sus grandes fiestas, recepción de embajadores. Qué momentos gloriosos debió vivir esta mujer, intensos, brillantes, una mujer sin duda la más representativa de su época, aunque era contemporánea de otra mujer enamorada y que vivió en la oscuridad de una abadía que era Eloísa. Sí, no, sé que te gusta más Leonor que Eloísa, ¿verdad? Sí, se me encoge el intestino cuando oigo hablar de Eloísa. Eloísa era esclava rendida, mujer enamorada hasta el momento de Eso su me muerte, gusta mucho, que sea mujer enamorada. De Abelardo, ¿verdad? Pero que le haya permitido al Abelardo todo lo que le permitió, eso ya sería tela de discusión. Pero como estamos en Leonor de Aquitania... Leonor, bueno, imagínate aquel rey de Francia que ya había muerto su consejero, Suger, y que le decía, tenle paciencia, por favor, porque mira los dominios que le va a traer a Francia. Y a lo mejor luego tienes un hijo varón. Cuando empieza a ver que esta mujer, un año detrás de otro, a los 35 años, un año muy importante en su vida, nace Ricardo Corazón de León. Ella tenía predilección por él, fue su debilidad, pero fue una madre castrante también para él. Y estamos escuchando una melodía de Pierre de Blois, también del siglo XII, muy interesante el hombre, discípulo nada más y nada menos que de Abelardo, y quien fue uno de los grandes poetas también de su época, esa época de trovadores, y esos poemas que cubren una enorme cantidad de temas, desde las canciones de amor hasta, por supuesto, las melodías de tipo o de corte religioso, un hombre de la época precisamente de Leonor de Aquitania. Así que el rey de Francia está encorajinado. De repente esta mujer a la que él repudió se ha casado con un hombre que hereda el trono de Inglaterra. A los 2 meses. Y ahora pues le da muchos hijos al rey de Inglaterra, y entre ellos pues nada más y nada menos que a Ricardo Corazón de León. Ya lo decías, María Rosa, definitivamente su consentido, su ojito izquierdo y el derecho. También una mujer que trató de manejar la vida de los hijos a como ella consideraba que tenía. Manipuladora, una gran manipuladora, sin lugar a dudas, pero que su pie, digo yo, los dos cojean por el Ricardo Corazón de León, que eventualmente se convierte en bueno, rey de Inglaterra. el padre le llega a tener un verdadero odio, se van a enfrentar uno a otro. El preferido del padre va a ser Juan, porque van a ir muriendo, uno en un torneo, otro a temprana edad, 3 de los varones, y quedarán definitivamente Ricardo Corazón de León. Es la época de Thomas Becket también. A Thomas Becket era su mejor amigo, lo había ayudado también a conseguir el trono de Inglaterra. Él lo nombra canciller en la corte de Inglaterra, pero él tenía mucho problema con la iglesia, con los diezmos de la iglesia, con que la iglesia no lo obedecía, los obispados tampoco, y entonces dijo, cuando murió el abad, el Canterbury, ¿no? Sí, el arzobispo de Canterbury dijo, bueno, qué mejor que nombrar a mi amigo, porque en aquella época, aunque no fuera religioso, de la noche a la mañana, si el rey quería, y en el Renacimiento igual, pasabas a ser arzobispo sin pasar ningún grado más. Sin ser siquiera entonces, sacerdote. Dijo, bueno, si como canciller me ayudaste, llevando tú las riendas de la Iglesia de Inglaterra, tú me vas a ayudar más. Y establece los estatutos de Clarendon en una época en que todavía estaba muy verde para que esto cuajara.
tienen que llegar hasta Enrique VIII y hasta los Tudor. Imagínate, estamos en el Renacimiento, para que sí, estamos hablando de 400 años después. Sí, estos estatutos tuvieron validez. Entonces, le dice Thomas Becket, más o menos así, piénsalo bien, porque yo soy un hombre de una tarea bien hecha. Si tomo las riendas de la Iglesia de Inglaterra, mi interés va a ser la Iglesia. No, tú eres mi amigo y tú vas a... Comete el error gravísimo, cometió muchísimos Enrique, claro, tuvo muchos aciertos también, pero cometió el error gravísimo de nombrarlo arzobispo de Canterbury. Y dice, muy pronto me odiarás tanto como ahora me amas. Efectivamente, regaló a los pobres todas sus posesiones, sus castillos, y aquel hombre que vivía a la usanza francesa, donde se tomaba el mejor vino, la mejor comida, la mejor ropa, se convierte en un hombre austero, sobrio, dedicado a la meditación, a la oración, y queriendo reorganizar la Iglesia inglesa, pero bajo la obediencia del Papa. Entonces vio un enfrentamiento terrible entre Iglesia y Estado, para que tantos que ha habido a lo largo de la historia, que obliga a Thomas Becket a huir, a dejar la sede de Canterbury, porque su vida peligra. Y se va a Francia, y se va buscando la protección ¿de quién? Del primer esposo de Leonor de Aquitania. Y cuando regresa, porque pues el Papa le dice que si no deja que regrese a su sede, lo va a excomulgar, pues tiene que ceder, pero al poco tiempo es asesinado en la catedral. Hay una obra de teatro de Eliot que se llama Asesinato en la Catedral, y es el asesinato de Becket. Y no sé si recuerdas una película en la que Becket era Richard Burton y el Enrique II era Peter O'Toole. Dos artistazos estupendos, ¿no? Y sigue siendo, por lo menos para los que nos apasiona la historia, muy impactante, ¿no? Estar en esos escalones de la Catedral de Canterbury, donde se sabe que él, arrodillado, fue acuchillado desde la espalda, ¿no? Sí, no por el rey, él no lo quería, ¿eh? Él no. Bueno, no lo quería, pero bueno, por supuesto se hizo de la que vista lo mandó gorda. matar, ¿verdad? Pero pues era el asesino intelectual. Pero tuvo que someterse a la humillación en las gradas de Canterbury, de someter su espalda a que fuera flagelada ante el pueblo, y solo a cambio de esa humillación, Enrique II logró conservar el trono de Inglaterra. La Iglesia le dijo, ¿sabes quién manda aquí en Inglaterra? La Iglesia. Tú estás aquí porque yo lo permito. Tío, es una época difícil, ¿no? Y con esa misma dureza de Enrique II, que podríamos decir, mandó matar a su mejor amigo, porque Becket y él habían sido compañeros de farra, amigo, compañeros su preceptor. Así es. Bueno, hasta se especula que mucho más. Bueno, dejémoslo ahí, pero con esa misma virulencia, vamos a decir, con la que se voltea en contra de aquel hombre hasta mandar asesinarlo, pues obviamente se comporta duro con Leonor. Con Leonor. Y entra la manzana de la discordia. Es que fíjate, cuando ella tenía 39 años, él 29, conoce a la hija del duque de Clifford, Rosamunda, que tenía 18, y se enamora locamente de esta mujer. Y no solamente se enamora, y además la presenta en la corte haciendo a un lado a Leonor. Y Leonor no era una mujercita para quedarse sentada, no era Eloísa. No, para nada. No, para nada, ¿verdad? Entonces, y además otro problema, empieza a tener hijos con Rosamunda, hijos que pueden arrebatarle el trono, el poder, a sus hijos. ¿A los hijos de Leonor? Claro, entonces viene una división entre los hijos contra el padre y los hijos ilegítimos nacidos con Rosamunda, que muere muy joven. Hay una ópera de Donizetti que se llama Rosamunda de Inglaterra o Leonor de Guyena, donde le consideran que Leonor la mandó a matar. No la mandó a matar, murió muy joven Rosamunda. Hizo algo que políticamente era peor. Ella se fue a sus dominios de Francia, muy triste, desde luego, y enemistó a parte de sus hijos
contra el padre, de tal manera que ya Enrique no puede ir a sus posesiones de Anjou y de Normandía, y viene una guerra entre el padre y los hijos. Qué doloroso es amar y no poderlo decir. Si es doloroso saber que va marchando la vida como una persona querida que jamás ha de volver. Si es doloroso ignorar dónde vamos al morir. Más doloroso es amar y no poderlo decir. Triste es ver que la mirada hacia el sol levanta el ciego, y el sol la envuelve en su fuego y el ciego no siente nada. Ver su mirada tranquila a la luz indiferente y saber que eternamente la noche va en su pupila bajo el dosel de su frente. Pero si es triste mirar y la luz no percibir, más doloroso es amar y no poderlo decir. Y escuchamos en la estupenda voz de nuestra invitada María Rosa de Lera este poema atribuido a Leonor de Aquitania, de quien hemos conversado este jueves cultural, y de su segundo marido, Enrique II, Sí, que la mete en la cárcel, ¿no?, de Salisbury casi 14 años, 12. Y nada más la carceló. La carceló, exactamente. Sí, y yo sé que no está pero correctamente dicho. Un lugar inhóspito, frío, terrible, aquella mujer que había estado en las cruzadas, en los bailes, que yo me la imagino encerrada en ese castillo con la lluvia incesante, recordando su pasado, el espectro de su esplendor. Y hay un verso de una francesa precioso que se llama Llueve, otra vez llueve, y ella va recordando su pasado. Bueno, por fin el rey Enrique II muere en combate, porque ella queda encarcelada, porque ella y sus hijos pelean contra él llega a Francia con sus tropas, ella se viste de hombre y se va a ir a que la proteja aquel esposo repudiado, Felipe VII. De Francia. Luis VII, su marido. ¿Qué cosas tiene la vida, no? Su ex marido. Su ex marido va a aquel que había repudiado y que consideraba un monje y aburrido, etcétera, le va a pedir ayuda porque Enrique II ha invadido sus territorios de Aquitania y la descubren, y es cuando lo hacen prisionera. Finalmente Enrique II muere como a los 52 años, muere solo, ya había muerto Rosamunda, desde el lance de Becket, pues había perdido muchos partidarios, ya no tenía a su madre Matilde, que siempre lo procuraba, porque era un temperamento el temperamento angevino decían que era muy bilioso. Entonces la madre lo calmaba, la esposa lo aconsejaba. Se encuentra de repente solo y su propio hijo, al que él tanto quería, Juan Sin Tierra, se alía con un grupo de nobles contra él. Cuando él se entera que ya todos lo han traicionado, debía estar enfermo, desde luego, pero dicen que un día después de una larga cabalgada, se acostó y ya no se levantó, no despertó jamás. Eso representó la libertad para Leonor, pero Ricardo Corazón, que era bastante locochón, y era muy bueno en el combate, pero muy malo para gobernar. Lo quería casar, lo casó a la fuerza, pero las inclinaciones de Ricardo eran muy distintas a las del matrimonio. Pero la madre pues quería que él tuviera un hijo, lo casa con Berenguela, pero pues bueno, se va a la Tercera Cruzada, lo rescata porque cae prisionero,
Pero un día, cuando ella ya está en su abadía retirada, ya tiene 70 años y dice, bueno, yo ya cumplí, le llega un emisario en primavera diciendo que su hijo tenía una herida, que se le estaba gangrenando, se estaba muriendo y pedía ver a su madre. Bueno, parece que una mujer menos fuerte, con la muerte de aquel hijo, hubiera ya acabado ya su edad, ¿no? Pero estaba la corona. Y entonces, aunque Juan no era el hijo de sus predilecciones, va a casarlo con Blanca, va a ir a Castilla a ver a una hija que hacía años que no veía, y escoge nada menos a la que va a ser la madre de Luis IX el Santo, el rey más querido de la historia de Francia. Cruza los Pirineos, tiene casi 80 años, hace la paz con el rey de Francia y consigue ver coronado otra vez en Westminster. ¿Cuántas coronaciones? La de Ricardo Corazón de León, la de Juan Sin Tierra y 2 de ella, una de Francia, y 4 veces. Y ya, la de Francia en Notre Dame y la de Inglaterra nada menos que en Westminster. 2 ¿no? 3 en Westminster, 2 hijos y 2 coronaciones de ella, y por fin se retira a la abadía de Fontevraud, donde yo tuve la suerte, un enero gélido, estábamos a 11 bajo cero, de ir a esa abadía de tipo normando, donde está enterrado de un lado Leonor de Aquitania y Ricardo Corazón de León, y del otro Enrique, pero separados, ¿verdad?, por la nave central. O sea, aún después de muertos, están enterrados en Francia, porque en realidad eran más franceses que ingleses, pero están separados aún después de la muerte. Es muy, muy interesante, muy rica la vida de esta mujer, diplomática, política, poeta, mujer enamorada, pasional. Yo creo que mencionabas tú, María Rosa, separados, inclusive aún en la muerte, divididos, uno de un lado de la catedral, el otro del otro lado, pero ciertamente que también hubo un amor apasionado entre los dos, y a pesar de que en algún momento, como yo digo, la carceló, porque es como haberla acuartelado. Ella hacía sus planes ahí desde Salisbury y planeaba y pensaba en todo lo que podía hacer. Desde ahí se movía, ¿no? Se movía porque tenía también sus espías y sus gentes. Pero independientemente de todo esto, y a pesar de ese, digamos, repudio, yo creo que Enrique II, hasta su muerte, ciertamente que... Lo que pasa es que era una mujer bravía a la que nunca pudo dominar. A Rosamunda sí la dominó, a muchas otras mujeres, pero nunca a ella. Leonor de Aquitania, un personaje de la historia del que debemos saber más, y en el libro Reinas, Mujeres y Diosas de nuestra invitada, pues podremos sabrosamente disfrutar de esta época histórica con todos esos pormenores y anécdotas de una mujer extraordinaria. Y bueno, amigos, pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.